Hola chicos, en esta clase vamos a revisar lo que sucedió en la cuarta extinción masiva. Pero antes quiero que observen este siguiente esquema, un poco a manera de línea de tiempo, para que evidencien que estamos pasando ya un límite. Después de la tercera extinción masiva que analizamos la anterior clase, inicia una nueva era, en donde ocurrirán algunos acontecimientos que van a ser muy determinantes en cuanto a la formación de las condiciones de vida de las nuevas especies que aparecerán y que seguirán evolucionando en esta nueva era y las futuras eras hasta nuestros tiempos. Entonces, como les había dicho en la anterior clase, el estudio geológico de la Tierra se divide en eras y periodos. Inicia todo desde la aparición de la vida multicelular. Luego tenemos la era paleozoica. Aquí tenemos algunos eventos que nosotros ya hemos revisado a detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en cada uno de estos eventos y qué consecuencias han tenido para la evolución del ecosistema, de los ecosistemas y de las especies? Entonces, vimos ya las tres extinciones masivas, ¿ok? Em, Vimos también cómo se han dado estos cambios en cuanto a las condiciones físicas y ambientales de los ecosistemas en el planeta. Y prácticamente estos cambios han consistido en la transformación de lo marino a lo terrestre. Acuérdense ustedes que al inicio todo estaba cubierto por agua, dominaba el ecosistema marino y así también las especies que aquí habitaban. Y poco a poco se fue transformando este paisaje. Em, de lo marino pasamos ya a el inicio de la vida terrestre, ¿sí? Y luego ya, hasta después de la tercera extinción masiva, ya tenemos un ecosistema un poco más seco, un entorno más árido, el clima igual, un poco más seco, y así también especies que se han adaptado a vivir a estas nuevas condiciones. Entonces, eso en cuanto a la era paleozoica. Entonces, cruzamos ya este límite y tenemos una nueva era, la era mesozoica. Entonces, la era mesozoica se divide en tres grandes periodos. Tenemos el Triásico, tenemos el Jurásico y el Cretácico. ¿Por qué es importante mencionar los periodos en esta era mesozoica? Porque justamente la cuarta extinción se da entre el periodo Triásico y Jurásico. Y la cuarta extinción es un evento súper importante, es un evento clave que marcó radicalmente un antes y un después para los organismos vivos y el medio ambiente del planeta. Y a manera de resumen, ¿qué vamos a encontrar en esta era mesozoica? Justamente las dos extinciones masivas, la cuarta y la quinta, el desarrollo de los grandes dinosaurios, especialmente en el periodo Jurásico, y luego también un acontecimiento muy, muy importante de cambio, de evolución, es la división de la Pangea. La Pangea era esta masa, ¿sí? Que prácticamente constituía un solo continente, un solo gran continente, ¿ya? Antes nuestros continentes no estaban separados, sino que todos eran una sola masa. Esta masa se le llamó Pangea. Pero ¿qué pasa hasta después, en el periodo Jurásico? Esta Pangea, esta masa se empieza a dividir y por lo tanto, esto va a ser un factor súper importante para la aparición de nuevos ecosistemas y nuevas especies que se van a adaptar a estos nuevos ecosistemas, producto de esta división continental. ¿Ok? Entonces, vamos en esta clase a enfocarnos en cómo estaba nuestro planeta, cuál era la situación en cuanto a lo ambiental, a lo ecológico, de nuestro planeta, especialmente hasta el final del Triásico. Tomen en cuenta que la cuarta extinción se dio al final del Triásico
y va a marcar el inicio del Jurásico. Entonces, ¿cómo estaba o cómo se ha desarrollado nuestro planeta hasta el final del Triásico? Vamos a ver. Damos inicio a la presentación de la cuarta extinción masiva. Entonces, ¿cómo estaba nuestro planeta? Vamos a ver, tenemos la situación del entorno, tenemos un clima cálido y seco, un ecosistema dominado preferentemente por las especies coníferas, por las especies gimnospermas, que son las plantas o la vegetación sin flor. Aquí tenemos un poco para que se hagan a la idea, ¿no? De cómo era el ambiente que estaba cubierto prácticamente de este tipo de vegetación, ¿sí? Por acá tenemos lo que les decía, un clima más árido, más seco. Tenemos la aparición de nuevas especies animales, ¿sí? Tenemos la aparición de los primeros dinosaurios y de los primeros mamíferos, como ustedes ven aquí. A ver, vamos a dibujar. Ya, entonces tenemos los primeros dinosaurios, los primeros mamíferos, ¿sí? Tenemos igual ya algunos reptiles y anfibios que han venido desarrollándose ya desde antes. Entonces, todos estas especies de animales se van a adaptar o se adaptan ya a este espacio, a la Pangea. Los dinosaurios y los mamíferos, ¿sí? Que son nuevos en esta era mesozoica, van a adaptarse mejor a las tierras de interior de la Pangea, ¿sí? Espacios que están dentro de la Pangea. Y luego los reptiles y los anfibios van a adaptarse mejor en las orillas de los cuerpos de agua. Podrían ser estos lagunas, lagos o ríos, que están igual formando parte de esta gran masa llamada Pangea, un solo continente. ¿Ok? Entonces, eso un poco para que se hagan a la idea, ¿no? De cómo era antes nuestro planeta, nuestros ecosistemas, ¿sí? Luego ya, como les decía, en el periodo Jurásico se empieza a dividir toda esta masa y va a dar lugar a nuevos continentes. Todavía no a los que tenemos actualmente, pero obviamente con esta división se van a dar cambios ambientales y ecológicos. Por lo tanto, van a aparecer nuevas especies. Tomen en cuenta eso, ¿no? Que siempre con un cambio que haya en el ambiente, va a haber un cambio en las especies también, en las especies animales y vegetales. Entonces, em, eso en cuanto a cómo estaba nuestro planeta, cómo era el entorno hasta este momento. ¿Ok? Listo. Luego vamos a ver esta línea de tiempo, cuándo ocurrió esta cuarta extinción masiva. Y hacemos un recuento, ¿no? De los anteriores procesos. Fíjense, tenemos el inicio de la vida pluricelular, la primera, la segunda y la tercera extinción masiva. Y hasta aquí finaliza la era paleozoica, es decir, el estudio de la antigua vida animal. Y a partir de la cuarta extinción masiva, empieza esta otra era, la era mesozoica, que va a dar lugar al desarrollo de los dinosaurios, a la división de la Pangea, entre otros procesos súper interesantes e importantes para la evolución de las especies, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí la cuarta extinción masiva que se dio hace 200 millones de años. ¿Ok? Listo. Luego del tiempo, de la data, vamos a ver las causas. Se manejan dos teorías principalmente. La primera teoría es el impacto de un asteroide y todo lo que eso conlleva, ustedes ya conocen. Acuérdense que un asteroide es una roca gigante, ¿sí? Y que provoca grandes cambios a nivel de ambiente, de la atmósfera y por lo tanto de las especies también. Pero la teoría más aceptada en este proceso de extinción masiva es la actividad volcánica.
¿qué han determinado los científicos con respecto a la actividad volcánica y por qué resultó tan trascendental, ¿sí? Para que genere justamente este proceso de extinción? Fíjense ustedes en estas dos imágenes, ¿no? Que tenemos aquí, que son un poco apocalípticas, pero que justamente reflejan lo que los científicos han determinado. Se liberaron, empezaron a erupcionar, se activaron simultáneamente muchos megavolcanes a nivel de todo el mundo. Entonces, se liberaron grandes cantidades de gases que generaron un proceso de efecto invernadero en nuestro planeta, un efecto de calentamiento. Por lo tanto, las especies no resistieron a estos cambios y se extinguieron. ¿Ya? Y otra consecuencia también que se ha determinado con respecto a esta teoría de el vulcanismo, ¿sí? Simultáneo, sistemático, sucesivo que sería en ese entonces, es que la gran cantidad de ceniza que expulsaron todos estos megavolcanes produjeron una gran contaminación a nivel de suelo y a nivel del aire. Entonces, obviamente, sin estos factores abióticos súper importantísimos para la vida de las especies, obviamente, estas no iban a sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Con todo tan contaminado y, pues miren la imagen, ¿no? Ahí tenemos como la escena súper fehaciente de todo esto que sucedía a raíz del vulcanismo, ¿no? Entonces, justamente por esto es que a esta cuarta extinción se la considera como la más importante, la más catastrófica. Vamos a ver los impactos. Se extinguieron aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Fíjense ustedes. Prácticamente quedó un 10% únicamente de las especies que venían desde los procesos anteriores. Entonces, hubo una gran extinción. Esta fue la más catastrófica. Sin embargo, este proceso de extinción, digamos que el proceso post-extinción, ya el proceso de recuperación de todo ese proceso de vulcanismo que hubo, justamente dio lugar a que estos nichos ecológicos, estas funciones que cumplían las especies que desaparecieron, van a ser ocupados por los dinosaurios. Entonces queda todo el espacio disponible y que poco a poco se fue recuperando de toda esta contaminación y todas estas consecuencias que hubo a raíz de las actividades volcánicas. ¿Okay? Todo esto va a dar lugar a que los dinosaurios puedan desarrollarse. Entonces, fíjense, simplemente todos estos procesos de extinción, si bien pueden ser muy catastróficos y muy fehacientes, pero justamente son parte, ¿sí? De una evolución, de un cambio. Y en este caso, este cambio favoreció a que los dinosaurios puedan desarrollarse en diferentes tipos de ecosistema a nivel terrestre, acuático, incluso hubo algunas especies de dinosaurios voladores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se va modificando y se van adaptando las condiciones y las especies a estas condiciones, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los impactos que generó este proceso de la cuarta extinción masiva. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, de eso sería, chicos y chicas, con respecto a este proceso de cuarta extinción masiva. Cualquier cosa, ya saben, estoy a la orden por WhatsApp para solventar gustosos sus dudas e inquietudes. Gracias por su atención. Chao.